Y en esta vienen explicadas, bueno, vienen las expresiones también, casi como en el otro. Em, bueno, nada más para retomar lo que estaba escrito allá, pero a mano, y acá ya lo pasé a Beamer. Acuérdate que, bueno, nosotros queremos escribir nuestras ecuaciones de conservación, que son las de evolución ahora en la parte de materia, pero esta parte de materia también va a estar escrito en un fondo de espacio-tiempo curvo o genérico, y este espacio-tiempo está escrito en esta formulación que le llamamos formulación o descomposición 3+1, que bueno, ya habíamos dicho que era pensar que nuestro espacio-tiempo de 4 dimensiones en realidad se puede partir en hipersuperficies de 3 dimensiones espaciales y que se apilan unas sobre otras en la dirección temporal, ¿no? Entonces, esta era la base coordenada. Y es lo que les mencionaba la vez pasada, ¿no? La métrica que escribimos de esta manera la podemos escribir en forma matricial y como ya está en forma matricial, entonces podemos calcular su inversa, ¿no? Que es esta. Aunque en relatividad general, eh, pues estos serían tensores de diferente orden, ¿no? Entonces, en esta formulación o descomposición 3+1 decíamos que teníamos una base, ¿no? Una base mu, que le habíamos llamado, que no es más que pues una base cuatrodimensional que tiene, en la dirección temporal tiene n, acuérdate que esta n solamente tiene componente temporal, y en la componente espacial pues tiene tanto beta k como las gamma kj, ¿no? Y estas gamma kj eran la métrica inducida o la métrica sobre las hipersuperficies espaciales, o sea, es puramente espacial. Lo que ya decíamos del tensor de Faraday y su dual, y la forma de escribir el campo magnético y eléctrico como una contracción con la cuadrivelocidad, que esta EMU en el marco del fluido en realidad tiene solamente componentes espaciales, que es lo que nosotros esperamos en el laboratorio. Y el campo magnético cuatrodimensional se puede calcular de esta forma, ¿no? Y nosotros podemos ver o interpretar esto como si fuera una transformación de Lorentz entre el marco del fluido y un observador que se mueve con una velocidad, cuadrivelocidad u, ¿no? Que este es el observador euleriano que le llamábamos, ¿no? Y nada, simplemente se relacionan unas con otras. Y bueno, aparece el factor de Lorentz y los términos de la métrica. Entonces decíamos que las ecuaciones de Maxwell en forma covariante eran estas, una derivada covariante del tensor de Faraday y otra para su dual. Em, y que, bueno, estas ecuaciones, pues como en electro, están asociadas a una ley de Ohm, ¿no? Que es esta de aquí. Y que es importante que era la ley de Ohm, porque, bueno, después vamos a ver qué es que si tenemos las ecuaciones completas, pues nos da problemas, ¿no? Entonces, esta era el tensor de energía momento del campo electromagnético que tiene las dos componentes. Decíamos lo de la aproximación de MHD ideal, ¿no? Y que eso nos llevaba a que teníamos que anular el campo magnético, aunque seguimos teniendo nosotros un campo inducido, ¿no? Entonces, en realidad, las ecuaciones de Maxwell, que eran estas completas, las podemos reescribir, ¿no? Entonces, bueno, nuestro tensor de energía momento electromagnético era este. em, y dijimos, nuestras ecuaciones completas, o sea, la ecuación de conservación de la masa, la conservación del tensor de energía momento y las ecuaciones de Maxwell se reducen a la 4, 5 y 6, ¿no? Y que nuestro tensor de energía momento completo era una suma. Habíamos dicho que nosotros podemos agregar aquí términos de viscosidad o otros efectos como de transferencia de calor o, no sé, más partículas, multiespecies o neutrinos o materia oscura, lo que queramos.
tenemos que sumarle a esto, ¿no? Entonces aquí nada más nos concentramos en la suma que le hicimos del campo magnético. Entonces aquí tenemos una especie de densidad de energía y tenemos una presión magnética, ¿no? Eh, Les decía que por lo regular nosotros usamos una ecuación de estado, que habíamos dicho que era la relación entre las cantidades fundamentales como densidad, presión y temperatura. Nosotros usamos la de un gas ideal y de un fluido perfecto, y entonces en ese contexto la entalpía específica se puede escribir de esta forma, ¿no? Como uno más epsilon más P sobre R. Y epsilon es la energía interna específica, ¿no? Entonces, otra vez, estas son nuestras ecuaciones. Queremos escribir las ecuaciones de evolución y hacemos las proyecciones, ¿no? Estas son las proyecciones que decíamos, ¿no? Entonces tenemos nuevas variables o introducimos nuevas variables proyectadas, que es la densidad de masa relativista, la del momento en dirección Y o J, aquí debería ser J, y la densidad de energía total, ¿no? Y si se fijan, son, como les dije la vez pasada, son cantidades proyectadas en dirección temporal, dos veces en la dirección temporal, y la SJ es una combinación, ¿no? Una proyección temporal y luego la espacial. Em, entonces decíamos que de la primera era súper fácil porque en realidad solamente teníamos que em, desarrollar los índices y nos salía esta ecuación, y esta sería la ecuación de conservación de masa relativista, ¿vale? Y ya tenemos una ecuación de evolución. Después decíamos que queríamos, como esto que está entre paréntesis es la cantidad proyectada, entonces nosotros no queremos calcular el tensor de energía momento de T mu nu, perdón, no queremos calcular la derivada covariante de T mu nu, sino de esta cantidad proyectada, ¿no? Para entonces esto le aplicamos la regla de la cadena y en realidad nos salen dos términos, y el primer término, que es la derivada covariante de T mu nu, es igual a cero. O sea que esta expresión, aunque no sea la original, contiene la conservación del tensor de energía momento, ¿no? Entonces se convierte en esto. Entonces decíamos que de la componente espacial, o sea, ahí, nosotros podemos derivar, desarrollando este término, tenemos un término de evolución y un término de derivadas espaciales, y podemos obtener de aquí la densidad, la ecuación de densidad de momento, ¿no? En dirección Y, ¿vale? Otra vez, aquí nosotros lo que queremos es tener una ecuación de evolución, o sea, una derivada temporal, y una derivada espacial, pero que esté en términos de las cantidades que nosotros conocemos, o sea, la, mm, nuestra variable a evolucionar y otras cantidades que tengan que ver con la velocidad y la presión, ¿no? Y los campos magnéticos. Y un término fuente que aquí lo dejé, digamos, sin tanto desarrollo, porque nos fijamos aquí que tenemos una ecuación de derivadas, términos de derivadas de la métrica, ¿no? Y símbolos de Christoffel, que ya sabemos cómo escribirlas. Básicamente estos son términos geométricos, ¿no? Entonces ahora para A0, que sería para la n, y otra vez desarrollando y sustituyendo los valores de T mu nu, nos sale esta ecuación, y dijimos que nosotros le íbamos a restar la ecuación de D, o sea, la primera ecuación, y entonces nos queda esta ecuación, ¿no? En todos los términos restamos, y decíamos que como esta ecuación ya sabemos que es cero, en realidad nosotros le estamos sumando o restando un cero a nuestra ecuación. Del lado derecho sería menos cero, y del lado izquierdo sería menos estos términos, ¿no? Y nos resulta entonces en una ecuación, ahora no para E, sino para tau, ¿no? O lo mismo, el término de derivada de temporal, la espacial y un término de geométrico, ¿no? Que es de fuente. Nada más para recordar que esta energía, le restamos la energía en reposo, digamos,
porque en gravedad newtoniana no existe, en gravedad newtoniana no existe la densidad en reposo, ¿no? Entonces es un término puramente cinético y por eso nosotros usamos esta tau, ¿no? Entonces, bueno, lo que medio escribí en el pizarrón al final es esto. Nosotros podríamos nosotros escribir de forma genérica las ecuaciones de la parte de las primeras dos ecuaciones de conservación en esta forma, ¿no? Entonces, se llama ley de balance. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros una, una derivada temporal de una variable, que es la u, otro término de flujos, que es esta f, y otro término de fuentes. Entonces, más la constricción del tensor del campo magnético, ¿no? Déjeme ver si aquí, déjeme regresar un poquito, en las ecuaciones de Maxwell. En realidad, en las ecuaciones de Maxwell no hay mucho que decir más que desarrollar este término. Entonces, ese término queda aquí, ¿no? Em, ok. Entonces, ¿la U qué es? La U le vamos a llamar variables conservativas y si se fijan, solamente son las cantidades proyectadas. Densidad de masa relativista, densidad de momento angular o de momento y la energía, ¿no? Y luego los flujos están, o sea, las que nosotros vamos a evolucionar son las U, el vector U, y vamos a tener flujos que van a estar en términos de nuestras variables que son conservativas, o sea, las U's, y en términos también de las que son derivadas, perdón, en términos de las variables conservativas y en términos de las variables originales. Acuérdense que físicamente nosotros tenemos velocidades, presión, densidad y campo magnético. Esas son las variables físicas, digamos, ¿no? Estas nada más es para evolucionar. Y adicionalmente, como decíamos antes, tenemos un término de fuente que está más relacionado con derivadas de la métrica, o sea, una parte geométrica. Y ya metimos aquí la ecuación de evolución para el campo magnético también. Aquí decimos que adicionalmente a eso tenemos una constricción para el campo magnético. Acuérdense que en electro nosotros vemos que eh, el campo magnético pues no debe de tener monopolos, ¿no? Entonces, esto es lo que significa. Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿cuántos tenemos? Déjeme ver. Tenemos D, tenemos tres SJs. Bueno, SJ en realidad es uno 2 y 3. Entonces aquí tenemos 4 5 y 3 campos magnéticos. Tenemos 8 variables que queremos evolucionar o 8 ecuaciones diferenciales que queremos resolver simultáneamente, ¿no? Em, ¿Cuántas variables tenemos? Pues resulta que nosotros tenemos más variables. Para eso, entonces, para cerrar el sistema, así como en álgebra lineal o sí, en álgebra lineal, nosotros tenemos que usar lo que les decía del gas ideal, ¿no? La ecuación de estado de un gas ideal, que relaciona la presión, la densidad de energía en reposo y la energía. Y este gamma, pues es el índice adiabático, ¿no? De esta ecuación de estado de un gas ideal. Entonces, con esto nosotros cerramos el sistema de ecuaciones, ¿ok? Entonces, en realidad, ya con esto tenemos el sistema completo de ecuaciones y tenemos un sistema de ecuaciones con 8 incógnitas y 8 ecuaciones de evolución, ¿vale? Ahora, eh, aunque esta clase de ecuaciones está muy, muy bien estudiado en gravedad newtoniana, en realidad nosotros tenemos que entender qué clase de ecuación diferencial tenemos.
Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en nuestra clase de ecuaciones diferenciales para resolver una ecuación diferencial? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de esa ecuación? ¿Se acuerdan? Pues el grado del que es. ¿De qué grado? Ajá, muy bien, esa es una. Bueno, esto sería de primer grado, ¿no? Porque tenemos solamente primeras derivadas. Bueno, primeras derivadas en esta ecuación de balance, la 15, ¿no? Pero mm, en las... Déjame pensarlo. No, sí, también. Los símbolos de Christoffel son primeras derivadas de la métrica. Ok, entonces toda nuestra ecuación tiene primeras derivadas. Después de eso, ¿qué otra cosa necesitamos saber? Ya sabemos el grado y ya sabemos que es parcial porque tiene derivada temporal y derivadas espaciales, ¿no? Que por cierto, estas derivadas espaciales pueden ser, hasta ahorita no hemos dicho las coordenadas, pueden ser x, y, z, r, teta, phi o otras coordenadas curvilíneas que se les ocurra. Bueno, lo siguiente es saber de qué clase es, ¿no? Es una ecuación diferencial elíptica, hiperbólica o parabólica. ¿Qué hacemos con eso? En nuestra clase de ecuaciones diferenciales, lo que hacíamos nosotros es ver los coeficientes, ¿no? Y con los coeficientes teníamos que sacar unas relaciones. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí lo que se hace es que en realidad lo que yo quiero es linealizar esta ecuación. Y con esa linealización nos va a salir una matriz jacobiana, ¿vale? Con esa matriz jacobiana nosotros vamos a querer sacar eh, todo lo que nosotros sabemos de la álgebra lineal, que de matrices, por ejemplo, sacar los eigenvalores, sacar los eigenvectores, diagonalizarlo, si es inversa, si tiene inversa, si es nula, bla, bla, bla. Todo eso lo vamos a hacer con esa matriz jacobiana. Entonces, de inicio, en principio, déjame ver si puedo escribir aquí. Em, Se va a ser como en mecánica cuántica, que con la matriz ya sacamos un montón de cosas. exactamente. Lo que queremos escribir es este término. Lo queremos escribir como... Ay, me dejó escribir. A ver si así. No, ay, ¿cómo le haré? No. Bueno, no me deja escribir. Ahorita les muestro. Bueno, queremos escribir este término de aquí, como una derivada de f respecto a u, multiplicada por una derivada de u respecto a x, y. O sea, una regla de la cadena, pues básicamente. Pero resulta que al menos para la magnetohidrodinámica relativista eso es súper difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos un poquito a nuestras ecuaciones de conservación. Nosotros ahora en vez de la energía usamos la entropía específica. Reescribimos nuestras ecuaciones y déjeme, para no saltarme tanto, esta sería la ecuación de Maxwell. Sigue siendo la ecuación de Maxwell. Acá sigue siendo la ecuación de Maxwell. Y... Ah, no, esta se queda así. Esta se queda así, como esta. O sea, esta, si se fijan, es puramente la misma derivada covariante contraída con Bmu, ¿no? Luego, la ecuación de energía momento lo contraemos a lo largo de U y obtenemos esta ecuación que en realidad si usamos nuestros conocimientos de termodinámica y las leyes de la termodinámica, podemos escribir esta expresión 20 como la contracción con un mu de la derivada covariante de S, que era nuestra entropía específica. Entonces, en vez de energía, usamos la entropía. Y reescribimos todas nuestras ecuaciones de conservación
De tal manera que nosotros, eso tampoco no lo vamos a ver a detalle, pero lo que queremos es esto. O sea, nosotros reescribimos nuestras ecuaciones de conservación como una ecuación de conservación para S, una ecuación para P, una ecuación para las U y una ecuación para las B. Ahora, ¿qué tiene de ventaja esto? Pues la ventaja es que nosotros podemos escribir una expresión de este estilo. ¿Por qué queremos escribirla de este estilo? Si se fijan, esta expresión que tiene matrices lambda sigma por la derivada covariante de sigma de U sigma, perdón, de derivada covariante de alfa de U sigma, es igual que la ley de balance, solamente que en la ley de balance esto era uno o la matriz unitaria, aquí teníamos temporal, bueno, si expandemos esto, y luego queríamos nosotros unas matrices que eran derivadas de F respecto a U, multiplicadas por derivadas de U respecto a X alfa, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ventaja de escribir nuestras ecuaciones de GRMHD en esta forma, más genérica, digamos, es que es súper fácil identificar cuáles son las componentes de esta matriz. Simplemente nos tenemos que ir a los coeficientes y fácilmente los podemos identificar, ¿vale? Y entonces, ¿cuántas matrices tendríamos aquí? Pues tendríamos cuatro matrices. Alfa tiene que tomar un valor de cero, que sería la derivada temporal. Luego sería uno, la primera derivada espacial, la segunda, la tercera, ¿no? Entonces tendríamos cuatro matrices que se pueden escribir en esta forma, ¿vale? Es una forma muy, muy genérica. Si se fijan, aquí tenemos unos deltas, varios deltas, que para matar estos de acá, ¿no? Y tenemos varios ceros, ¿no? Pero aquí estos ceros que tienen índice en realidad son vectores, ¿no? O sea, tienes, déjame ver cómo es. Ajá, por ejemplo, este cero. Si se fijan, acá tenemos U alfa y acá tendríamos cuatro ceros, ¿no? O sea, esta matriz es enorme. Ajá, bueno, acá está. Acá estaban las matrices. O sea, un U, cero nu son estas. Cero mu es esta transpuesta. Y bueno, las delta de Kronecker, ¿no? Y bueno, además los términos que aparecen acá están en términos de las cantidades físicas. Por ejemplo, aquí ya aparece en nuestras ecuaciones al reescribirlas, aparece la velocidad del sonido, aparece la entalpía, que ya la conocíamos antes, y bueno, la entropía, por supuesto, la energía está acá, y así, ¿no? Entonces, esto de aquí, lógicamente, no lo vamos a hacer porque esto toma un par de meses calcularlo, o sea, no es tan fácil, pero bueno, aquí se los dejo para que lo conozcan. Entonces, hay una técnica que se llama estructura, bueno, resolver esto por características, que espero que lo hayan escuchado alguna vez. Y básicamente lo que hacemos es que nos inventamos un campo escalar o una función escalar, de tal manera que el determinante de esta matriz, o sea, de esta cantidad contraída con, bueno, de las matrices contraídas con esta función escalar, su determinante sea igual a cero. Y de esta manera, nosotros podemos calcular el determinante de nuestra matriz que nos interesa. Entonces, pues nada, se hace eso, nos sale esta expresión, vamos descomponiendo y otra vez, esta también toma bastante tiempo hacerlo porque son un montón de índices, o sea, toca este desarrollar casi que término por término y las cuatro matrices y encontrar cantidades muy, muy genéricas, ¿no? Eh, Nos interesa este, definir coordenadas muy específicas. En este caso, por ejemplo, escogemos, como siempre, una dimensión, una dimensión espacial y una temporal. Y escogemos que esta phi sea menos lambda 1, 0, 0, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos en la dirección X.
Una de las ventajas es que, como les dije, esta matriz, pues tiene, bueno, son cuatro matrices, una por cada dirección, temporales y tres espaciales, ¿no? Entonces, con que hagamos la X, en realidad la Y es súper similar. O sea, nada más hay que cambiar las X por las Y. Entonces, ¿qué nos salen? Pues de ahí nos salen esta de aquí, que es un valor se le llama entrópico, porque está relacionado con la entropía. O sea, una cosa muy bonita es que reescribir estas ecuaciones nos dicen, digamos que cada valor va a estar asociada a una cantidad física. Entonces, la primera es la entrópica. Las segundas, déjeme ver. A las segundas se le llaman valores de Alfvén, porque nosotros podemos definir la velocidad de Alfvén en términos de la energía y el campo magnético. ¿Vale? Entonces aquí tenemos más menos, o sea, tenemos aquí encerrados eh, velocidades de Alfvén a la derecha y a la izquierda, ¿no? Y, ajá, déjame ver si encuentro dónde está la velocidad de Alfvén. Ajá, acá está, miren. La velocidad de Alfvén se define así. Es la velocidad en la dirección X, o perdón, el campo magnético, dividido entre la raíz de la energía. Estas omegas que aparecen, si se fijan, son combinaciones de la velocidad del sonido y la velocidad de Alfvén. Entonces, bueno, aquí ya llevamos cuatro en principio aquí. Y de esta otra salen otras ejemvalores que se llaman magnetosónicas rápidas. Y si se fijan aquí, estos ejemvalores magnetosónicas rápidas están escritas en términos de estas omega. Y estas omega, dijimos, contiene velocidad del sonido y velocidad de alfa. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿cuántos dijimos? Dos, tres, y aquí tenemos cuatro. Tenemos siete ejemvalores. ¿Ok? Eh, Ahora, ¿qué es lo bonito? Lo bonito es que nosotros cuando apagamos el campo magnético, todas estas expresiones, esta de aquí, se reduce a la velocidad del sonido. O sea, una velocidad del fluido más la velocidad del sonido. Entonces, estos ejemvalores, aunque parecieran una cosa matemática o algebraica, en realidad tienen significado físico. ¿Qué es lo que significan? Ah, bueno, nosotros podemos irnos a nuestro diagrama espacio-temporal. Y acuérdense que las velocidades los podemos pintar como líneas rectas, ¿no? En nuestro diagrama espaciotemporal. Entonces, nosotros tenemos choques magnetosónicos rápidos, perdón, ondas de magnetosónicas rápidas, ondas de Alfvén, magnetosónicas lentas, entrópicas, magnetosónicas lentas y de Alfvén y magnetosónicas rápidas, ¿vale? Entonces tenemos un montón acuérdense que por ahí teníamos un más menos. Entonces es a la derecha o a la izquierda, ¿vale? Entonces, otra vez, de nuestra matriz que era puramente que venía de una linealización y que teníamos cuatro matrices, sacamos los ejemvalores y esos ejemvalores resulta que tienen un significado físico. ¿Y qué significado físico tienen? Pues son velocidades físicas, o sea, velocidad del sonido, velocidad de Alfvén y estas velocidades magnetosónicas rápidas y lentas. ¿Ok? ¿Alguna vez habían visto la velocidad del sonido? ¿Qué significa? O ¿En sea, qué ¿el número o cómo? Ajá, de cómo se calcula. ¿Cómo se calcula? Creo que no. Bueno, ¿qué les dice su intuición? ¿Qué son qué son las, o sea, qué es el sonido? Ah, pues es una onda, ¿no? En el aire. Ajá. Bueno, resulta que la definición clásica de la velocidad, bueno, de la onda de sonido o de la velocidad del sonido es que es una perturbación de la presión.
respecto a la densidad. Y es justamente eso, ¿no? O sea, es una perturbación de la presión y matemáticamente se escribe de manera, en mecánica clásica se escribe así. CS cuadrada es igual, o sea, la velocidad del sonido al cuadrado es igual a la derivada de la presión respecto a la densidad. Entonces, ustedes imagínense que acá, o sea, que nada que ver con nuestra matriz ahí rara, que la sacamos de la linealización, pero cuando sacamos los eigenvalores nos dan estas velocidades que son físicas, o sea, nos dan propagación de ondas en nuestro plasma. Entonces, así como tenemos la propagación de la onda de la de presión, tenemos una propagación de una perturbación del campo magnético. Básicamente, las, la velocidad de Alfvén o la onda de Alfvén es una onda plana que se mueve en una dirección y es una perturbación que viaja pues con esta velocidad de Alfvén, ¿no? Y hay otras velocidades características, otras perturbaciones que son una combinación de las dos, de la velocidad del sonido y la velocidad de Alfvén, ¿vale? Entonces está muy bonito. Ahora, ¿qué otra cosa podemos calcular de las matrices aparte de los eigenvalores? ¿De acuerdo? Los vectores. Ajá, ya sacamos el determinante y los eigenvectores. ¿Qué es lo que nos dicen? Básicamente, estas cantidades que acabamos de calcular, los eigenvalores, nos dicen la magnitud de la onda que se propaga. Y los eigenvectores asociados, acuérdense que cada eigenvector tiene un eigenvector, ¿cómo lo dije? Cada eigenvector tiene un eigenvector, perdón, ya me hice bolas. Cada eigenvector, sí, cada eigenvalor tiene asociado un eigenvector. Y ese vector nos dice en qué dirección se está moviendo esa propagación, esa onda perturbada. Entonces está súper bonito porque, otra vez, la sacamos de unas expresiones que pareciera que no tenían sentido físico, ¿no? Pero bueno, entonces eso es muy importante y vamos a regresar después a estas ondas que se propagan en el plasma, porque lo vamos a usar en nuestros métodos numéricos, ¿no? Em, entonces, básicamente lo que hicimos es esto, o sea, de nuestras ecuaciones de conservación, de forma ya regresando un poquito a la forma anterior, es que tenemos una derivada, tenemos una matriz jacobiana y tenemos una derivada de nuestra variable u espacial, ¿no? Con una fuente. Entonces, otra vez, empezamos con que queremos clasificar nuestras ecuaciones. ¿Para qué nos sirven nuestro análisis de característico de eigenvalores? Pues nos sirve para clasificar nuestra ecuación. Entonces, si los coeficientes de nuestra matriz JK, o sea, de las componentes de la matriz, son constantes, entonces tenemos ecuaciones lineales. Si estas son, si los coeficientes dependen de t y de x, igual que las fuentes, entonces son lineales con variables, con coeficientes variables. Si la matriz no solamente depende de x y de t, sino depende de las variables u, entonces tenemos ecuaciones no lineales o cuasilineales. Entonces, primero queremos saber, ¿son lineales o no son lineales? En nuestro caso, si se acuerdan, dijimos que esta A depende de las variables primitivas, perdón, las variables físicas y las variables conservativas, que eran estas U. O sea que nuestras ecuaciones de evolución de la magnetohidrodinámica relativista son ecuaciones no lineales, ¿vale? Entonces, primero, ¿qué habías dicho, Yoltsin? ¿Que eran qué? El grado, ¿no? O sea, son de primer orden y son no lineales hasta ahora, ¿vale? Luego, nosotros podemos decir que nuestro sistema de ecuaciones es fuertemente hiperbólico si todos los eigenvalores son reales y son diferentes unas de otras. Entonces ya nos sirvió, además de que tienen sentido físico o significado físico, nuestros eigenvalores también nos sirven para clasificar a nuestra ecuación. Entonces es un sistema hiperbólico y es estrictamente o fuertemente hiperbólico si pasa esto. Es simétricamente hiperbólico si la matriz A es simétrico
es débilmente hiperbólico si A no es diagonalizable. ¿Por qué no es diagonalizable? Entonces no podemos calcular nosotros los eigenvalores, ¿no? Esa es una consecuencia de que no sea diagonalizable. Entonces, eh, por suerte, nuestras ecuaciones de evolución de la magnetodinámica relativista es estrictamente hiperbólico, es no lineal y es de primer orden, ¿vale? Eso aprendimos de nuestras ecuaciones. Y eso va a ser muy importante a la hora de escoger los métodos numéricos. Entonces, así como otra vez regresamos a ecuaciones diferenciales, así como en ecuaciones diferenciales ya conocemos ahora nuestro sistema de ecuaciones y en base a esto ahora podemos decidir qué métodos numéricos vamos a escoger para resolverlos. ¿Ok? Y bueno, acá teoremas sobre el problema de valores iniciales. Bueno, una ventaja de que nuestro sistema sea estrictamente hiperbólico, y no vamos a entrar en detalle a eso con los teoremas, eh, es que si nuestro sistema es estrictamente hiperbólico o fuertemente hiperbólico, va a pasar que nosotros, si tenemos un dato inicial y cambiamos un poquito ese dato inicial, entonces el estado final de nuestra evolución no va a cambiar tanto. O sea, si cambiamos poquito el dato inicial, va a cambiar poquito el estado final de la evolución. Eso es una ventaja del fuertemente hiperbólico. Si fuera débilmente hiperbólico, entonces si hacemos un cambio pequeño en los datos iniciales, tendríamos algo totalmente diferente en la evolución final, ¿vale? Y no queremos eso porque, bueno, estaríamos rompiendo ahí el sentido físico, ¿no? De lo que queremos estudiar. Em, yo incluso podría decir que lo podríamos dejar aquí, déjeme ver. Y una de los ejemplos más bonitos de ecuación lineal, por ejemplo, es la ecuación de advección. Aquí decimos que es uno más uno, porque otra vez, ya vamos en relatividad general, hablamos de uno más uno cuando tenemos una dirección espacial y una, la temporal, ¿no? La que siempre vamos a tener. Entonces, esta ecuación está bonita. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un coeficiente que es b y estamos diciendo que es constante. O sea, si regresamos a la clasificación, pues esto sería una ecuación diferencial parcial de primer orden lineal, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene esto? Pues nosotros, al ser lineal, podemos encontrar una solución analítica, de hecho, de esta ecuación, y ustedes ya con la práctica que tienen en ecuaciones diferenciales fácilmente pueden ir a verificar que una de las soluciones es seno de 4πx más uno, ¿vale? Si nosotros ponemos velocidad uno, entonces así se ve espacialmente. Si nosotros pintamos la velocidad, o sea, estas variables, estas líneas características que pintamos hace rato, en el diagrama tiempo X, podemos ver que se comporta así. Una de las cosas muy importantes de que sea lineal, ustedes fíjense en las líneas, estas líneas de colores. Conforme pasa el tiempo y nos movemos, tenemos velocidades constantes de los elementos de fluido, así lo podemos interpretar, ¿no? Partimos del eje X y en el eje X tomamos 4 o 5 puntos de referencia y seguimos esos como elementos de fluido, ¿no? A lo largo del tiempo. Pues resulta que todas son paralelas y son bien comportadas, ¿vale? Eso está muy bonito. Entonces, esta es la ecuación de advección. Una ecuación no lineal es la ecuación de Burgers en uno más uno. ¿Por qué? Si se fijan aquí, nada más sustituimos la U que teníamos antes, perdón, la B por la U. Pero la U es nuestra variable. O sea, nuestra variable depende, primero, depende, si viéramos como una matriz, esto sería una matriz de uno por uno, cuyo coeficiente es U. U depende de xt, pero U es nuestra variable, ¿no? Entonces esto ya cae en la categoría de no lineal, ¿vale? Hacemos lo mismo, partimos con el mismo dato inicial que teníamos antes. Si se fijan, es esta de acá. Bueno, la misma de antes, o sea, la suavecita, esta de aquí, está bien suavecita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajá, aquí está la U0. Partimos con la misma U0.
¿vale? Con la misma, bueno, aquí le puse B1, pero en realidad no hay B, solamente es U0. Y entonces hacemos el mismo ejercicio, o sea, nos paramos en el tiempo inicial, tomamos 5 elementos de fluido, o sea, por aquí, ¿no? En esta de acá, tomamos 5 elementos de fluido y los seguimos en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este elemento de fluido, si se fijan, casi no cambia en el tiempo. Acuérdense que decíamos que nuestra línea mundo, cuando nosotros estamos sentados, pues es una línea recta en dirección temporal, ¿no? Entonces esto, aquí casi no se mueve, aquí se mueve muy lento, un poquito más rápido y mucho más rápido. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos estamos moviendo en una sola dirección y tenemos elementos de fluido que están casi parados, casi estáticos, y los otros están empujando con una velocidad muy fuerte? Nos pasa en el metro, ¿no? Cuando nos estamos moviendo y viene la avalancha hacia atrás, pues nos empuja, ¿no? Nos choca. Pues es lo que pasa, ¿no? O sea, los elementos aquí que van en esta línea amarilla están casi estacionarios o estáticos y vienen el elemento de fluido hacia atrás en X con velocidades más grandes y empuja. ¿Qué es lo que se forma? Se forma un choque, ¿vale? Es como la ola, ¿no? Que empuja, nada más que la ola pues puede deformarse, aquí no. Aquí sucede el choque y entonces tenemos una discontinuidad, si se fijan aquí en esta figura, tenemos una discontinuidad en el fluido. Entonces acá, otra vez, miren, aquí el eje que está al fondo es el tiempo y si se fijan nomás como que se va trasladando, pero todos los elementos de fluido van a la misma velocidad. O sea, acuérdense, estas líneas aquí significan velocidad. Pero aquí empezamos suavecito, ¿vale? En el dato inicial, pero con el tiempo los elementos de fluido van empujando, empujando de tal manera que tenemos una discontinuidad aquí, ¿vale? Entonces, esto va a ser una tarea, pero yo creo que regresando se los voy a dejar, no ahora para que no tengan tarea. Esta semana no dejamos tarea, ¿verdad? El martes. Sí, ah, no. No, 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 no. Según yo no. Bueno, entonces no dejamos la tarea. Esta la vamos a retomar después. Pero entonces una de las tareas que les voy a dejar es resolver esta ecuación con unos métodos que se llaman diferencias finitas, por si quieren ir buscando ustedes, pero bueno, se las voy a dejar oficialmente hasta que regresemos. Pero vamos a ver las diferencias finitas el martes. Bueno, que regresamos. Es muy fácil, pero si quieren, sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué pasaría si nosotros calculamos una derivada de esta función? Aquí, pues es un seno casi, ¿no? Bueno, es un seno más uno. Es un seno. Sabemos que la derivada del seno, pues es coseno y está muy suavecito, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos calcular una derivada de una función discontinua? ¿Qué pasa con eso? Pues diverge, ¿no? O sea, no existe. Entonces, bueno, ahí tenemos problemas y entonces deja de funcionar nuestros métodos de diferencias finitas. Muy bien, pues nada, bueno, acá puse la solución, por ejemplo. En esta solución nosotros podemos encontrar, proponemos la solución analítica y con esta solución analítica podemos ver nosotros en qué tiempo se va a romper el sistema o se va a ocurrir el choque. Y el tiempo es de 0,08 en unidades de código y es justo cuando pasa, de hecho, ¿no? Por acá vemos el 0,08 y es cuando empieza la discontinuidad, ¿vale? Entonces está muy bonito porque podemos predecirla y es súper fácil, ¿no? Eh, nada, pues entonces la podemos dejar aquí. Nada más llévense en la cabeza que las ecuaciones diferenciales no lineales en fluidos producen choques. Siempre producen choques. Entonces la moraleja es, aunque empieces con una función muy suave en tu dato inicial, como una función seno, durante el tiempo de evolución vas a desarrollar choques, ¿no? Y pasa estas cosas con las velocidades características o las velocidades de los elementos de fluido.
Y eso va a pasar en nuestras ecuaciones que acabamos de encontrar, porque dijimos que son no lineales. Entonces, la pregunta abierta es, ¿qué métodos necesitamos para resolver estas ecuaciones? Porque pues de que podemos o debemos de poder resolverlas, deberíamos de poder, porque en la naturaleza existen choques, ¿vale? Entonces, bueno, nos llevamos eso en mente. Nuestras ecuaciones de la magnetohidrodinámica relativistas son no lineales y generan choques y necesitamos métodos numéricos las cuales puedan lidiar con esos choques. Y esos métodos se llaman High Resolution Shock Capturing, justamente porque resuelven el problema de los choques. Muy bien, y entonces regresando bueno, en 2 semanas vamos a ver eso, cómo resolver estas ecuaciones y vamos a ver unos ejemplos de los sistemas astrofísicos que podemos resolver con estas ecuaciones de magneto-hidrodinámica relativista.